Buenos días, 7:02 de la mañana. Bienvenidos a Despierta con CDN. Este 11 de marzo, bueno, digamos que avanza el tiempo y que el país también va por el mismo camino. Buenos días a Catherine, a Nelson, a Federico, a todo nuestro equipo y a ustedes que están en casa tomando, esperamos nosotros, que el primer café del día en compañía nuestra para informarse temprano por la mañana de cómo amanece el país y el resto del mundo. En República Dominicana amanecemos hoy con una misión del Fondo Monetario Internacional que viene a darnos los buenos días. Se prevé que el punto principal sea la parte fiscal. Ya estamos acostumbrados a que nos visite el Fondo Monetario Internacional y se habla de que no habrá una reforma este año, pero la meta impuesta con el tema de las recaudaciones es muy ambiciosa. Hay varias conversaciones que tener con el Fondo Monetario, un organismo de, digamos que de triste recordación para la República Dominicana, porque en los años 90 el Fondo Monetario Internacional puso duras metas para poder sostener a flote la economía y los dominicanos sentimos mucho cómo el gobierno entonces tuvo que cumplir con estas metas y aquí se hacían filas por muchísimos productos que hoy siquiera podemos simplemente con una llamada recibirlos, pero en aquel momento no era de esa manera. República Dominicana ha tenido una política de endeudamiento desde su historia republicana, desde el inicio, y eso siempre nos ha pasado factura. Y ojalá que, bueno, esta reunión con el Fondo Monetario Internacional sea para tomarse un café caliente, darnos algunos consejos y que no pase más de ahí. Pero el tema de la situación fiscal del país está sobre la mesa. Ya ustedes saben que hay avistos, digamos que algunos fantasmas de proyectos de ley andan por ahí, aunque el gobierno dice que no son de su autoría, que no los apoya y que no cuentan con su respaldo, están ahí. Y veremos qué pasa, porque pareciera que a proyecto por proyecto pues van a tener que regularizarse o imponerse algunas cosas que estaban en la reforma fiscal. Pero esta es una conversación que tiene que tener el gobierno con la ciudadanía y veremos de qué manera lo tendrá y qué dirán las autoridades después de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional. Internacionalmente ocurren cosas hoy también. Hoy, en este momento, mientras nosotros estamos aquí conversando con ustedes en CDN, en Riad, Arabia Saudita, se lleva una conversación pesada sobre la paz en Oriente, Ucrania y todo lo que debe de pasar con el presidente Zelensky y Estados Unidos. Ya el presidente Zelensky, según ha dicho una fuente ayer a un canal estadounidense, Zelensky está en toda la disposición de firmar el acuerdo aquel con Estados Unidos y con Rusia, y se habla de que él habría inclusive tenido una llamada con la Casa Blanca donde se habría disculpado por todas las cosas que hizo y el manoteo aquel donde él inclusive pareciera que mandaba callar a J.D. Vance. Pero esto ha pasado, en la familia pasa cualquier cosa y los presidentes se manejan como eso, como un petit comité internacional donde muchas cosas se quedan adentro. Ojalá que hoy se consiga la paz en Riad y que a partir de esta reunión que se está empezando a desarrollar probablemente en este momento, pues tengamos nuevas conversaciones sobre qué es lo que va a pasar a partir del día de hoy. Allá está Marcos Rubio, que le ha tocado una papa caliente al nuevo canciller de Estados Unidos y ha dicho que tiene la plena convicción de luchar por la paz. También tenemos un nuevo secretario general de la OEA y es bueno que iniciemos por ahí porque a República Dominicana no le fue bien con Almagro y veremos cómo nos va con este. La OEA no es un organismo tampoco de un recuerdo muy agradable para la República Dominicana, no ha tenido nunca, digamos que buenas intervenciones cuando tiene que ver con este país del Caribe, pero veremos cómo nos va con el señor Albert Ramdin, nuevo secretario general de la OEA, que es el canciller de Surinam y él será pues el nuevo líder para el periodo 2025-2030. Es el sustituto directo de Luis Almagro y fue elegido por los Estados miembros por la aclamación en la Asamblea General. Era el único aspirante a la contienda. Parece que Almagro no tenía muchos contrincantes o la OEA no es un organismo que tuviera, digamos que muchos aspirantes. Pues se ha dicho que Paraguay tenía una candidatura y la retiró
donde el presidente Santiago Peña había dicho que los países amigos de la región habían modificado el compromiso inicial para apoyar la postulación del paraguayo. Y se quedó entonces pues esta sola propuesta de Surinam, el señor Albert Randim, que es el nuevo canciller de la OEA. Veremos cómo nos va con esto. Mientras tanto, en República Dominicana mucha gente habla del dólar y del deslizamiento que se está teniendo, a pesar de que las informaciones desde el gobierno central son que el peso está más fuerte que nunca. Pero tenemos un día todavía para desarrollar todo lo que pasa y va pasando en el país. Buenos días, compañeros. Buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan y nos escuchan hoy, martes 11 de marzo. Apenas faltan, dice el Caribe, apenas faltan 296 días para que llegue el 2026. Pero en lo que ese año llega, lo que tiene que llegar es la paz. La paz en torno a una guerra que nunca debió ser, como todas las guerras realmente. Como señalaba Yulisa, en Arabia Saudita anoche, en el día de hoy, justo ahora se está dando esta reunión entre el presidente Zelensky y el secretario de Estado Rubio, digamos, arbitrada por Mohammed bin Salman, que todavía no ha dado cuenta qué hizo con el periodista en la embajada de Turquía, pero ese es otro tema, de Estambul, pero ese es otro tema. Y anoche Soto Boche se comentaba que Zelensky había puesto sobre la mesa la voluntad del gobierno ucraniano de hacer una tregua en aire, léase, no misiles, no drones, en el mar, no drones submarinos, no ataque a barcos de flota, y un intercambio de prisioneros. No cese al fuego en combate terrestre, ojo, pero puesto sobre la mesa eso ahí. Hay que ver, en realidad, eso fue la declaración de intenciones del día de anoche. Hay que ver lo que va a pasar y hay que ver lo que van a decir los rusos, que en ausencia de toda la información de inteligencia con que contaban los ucranianos hasta el domingo de la semana pasada, han hecho notables avances en la región de Kursk, que por cierto es territorio ruso, y al final de cuentas esto se parece mucho a lo que pasaba, a lo que siempre pasa en todas las conferencias, en los momentos previos a las conferencias de paz. Pasó antes de la conferencia de Ginebra, por ejemplo, en el caso de la guerra de Vietnam, que las partes beligerantes hacen los mayores esfuerzos posibles para lograr posiciones de poder de cara a una negociación. Quien tiene más fichas en el bolsillo será el que mejor negocia, aunque en definitiva la negociación la va a marcar el señor Trump. A donde el señor Trump no le salió la jugada como quería fue en Ontario, porque el día de ayer el gobernador de esa provincia, Doug Ford, señaló que iba a incrementar en un 25% los aranceles a la energía exportada y servida por Ontario al vecino país, concretamente al estado de Minnesota. Eso afectaría a 1,5 millones de hogares estadounidenses. Ese incremento en un 25% de tarifa del arancel supondría casi $100 de un fuetazo en la factura eléctrica. Y el señor Ford ni siquiera esperó que llegara dentro de un mes la fecha prevista por Trump para imponer aranceles acá. Él se fue adelante, le dijo, me van a poner aranceles dentro de un mes, yo los pongo hoy mismo. Y señaló, no dudaré en aumentar este cargo. Si Estados Unidos escala, no dudaré en cortar la electricidad por completo. Parece que las apuestas se están haciendo y, bueno, para los que entienden que el señor Trump solamente respeta o entiende el lenguaje de la fuerza, ahí está una muestra. El canciller de Surinam, electo ayer, Randim, como secretario general de la OEA, es una persona, un diplomático de carrera. De hecho, fue secretario general adjunto de la OEA del año 2005 a 2015. Sí. Pero aún así, con toda esa carrera y con toda esa experiencia, los desafíos regionales, si contrastamos la carta de la OEA, sobre todo la carta democrática de la OEA, con lo que está pasando en algunos países de la región, concretamente Nicaragua y Venezuela, porque lo de Cuba es consuetudinario, pues entonces hay unos desafíos muy fuertes. Sin embargo, el tamaño de esos desafíos y la envergadura no se reflejó en la votación, que fue por aclamación. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, apostemos al diálogo, sí. Aportemos a poder buscar soluciones consensuadas, sí, pero dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y la Carta de la OEA. En el plano local,
hay un rifirrafe desde el día de ayer entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, donde uno dice, el primero, Abinader dice que Leonel no construyó nada en Santiago, ni una sola casa. Y Leonel Fernández le enumeró 100 obras ayer, a lo que le dijo que él lo invitaba a un almuerzo, y el presidente ripostó ayer en la tarde diciendo que sí, que cómo no. Muy irónico el presidente y mordaz, diciéndole que sí, que cómo no, que lo hagan en Pedernales, que ahí ellos se sientan. Pero que no coma langosta, que estamos en vez. Está en vez de la langosta. Bueno, siempre los restaurantes te dirán que la tenían de la temporada anterior bajo inventario. Pero lo cierto es que ojalá los debates entre los dos principales líderes de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández, el líder de la oposición, se puedan dar dentro del contexto de no de como pasa en otros lugares, dentro del marco de las descalificaciones, sino sobre la base de propuestas, de cuestionamientos, sobre la base de realizaciones, como debe de ser. Esta misión del Fondo Monetario Internacional llega un día después del comunicado del gobernador del Banco Central. Son misiones periódicas que vienen simplemente a evaluar el estado de la economía y vendrán a auscultar lo que siempre auscultan desde hace muchos años, que es el estado de la deuda y el comportamiento del balance fiscal del gobierno. Y finalmente, sin embargo, eso es una señal importante de confianza al mercado. Y finalmente, la Junta Central Electoral, en palabras de su magistrado Chami Issa, del día de ayer, dijo que en los próximos días estarán depositando el proyecto de ley, que en sus atribuciones tiene la Junta Central Electoral, porque es materia electoral, de cara a poder incorporar la sentencia, los mandamientos de la sentencia que en diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional establecía en torno a las candidaturas independientes. Qué bueno que los partidos políticos actúan con mucha presteza, rapidez e interés cuando se tienen que poner de acuerdo para defender asuntos que competen exclusivamente a su parcela, léase, a lo que son las elecciones y a lo que es la representatividad. Ojalá así fuera con otros grandes pendientes. Ojalá los partidos se pusieran de acuerdo en todos esos códigos que tienen 20, 25 años durmiendo en el Congreso, pero un aplauso y un voto de confianza a la Junta Central Electoral, que sin demora dio cumplimiento a lo que ordenaba esta sentencia y que en los próximos días estará depositando ese anteproyecto de ley para que la discusión empiece. Buenos días. Buenos días. Bueno, me sorprende que ese anuncio lo haga un miembro del Pleno. No sé si Chami es vocero o qué. Pero me sorprende todo eso. Debió ser como más institucional. ¿Le dieron esa encomienda ahí? Ajá. No sé, porque el presidente, no sé si llegó, estaba en Honduras, había primaria. Pero bien, lo que pasa es que con estos proyectos aparece uno aquí, otro allá, otro dice otra cosa. Pero el saludo y los buenos días, amanecemos con 9 nuevos generales. Usted dirá, bueno, pero retiraron casi igual cantidad y lo pusieron en pensión, pero está bien. Debieron poner esa cantidad en pensión, en retiro digno, y no nombrarme 9 nuevos generales. Bueno, generales sin tropa, claro, es de justicia. Está nombrando sus generales. Exacto. No, porque es un tema el de los generales, que antes habían 300, que ya bajaron a 200, que ya son 150, que ya son 80, que este gobierno, pero 9 nuevos generales. El cambio. ¿Tú ves qué ritmo tiene eso? 9 nuevos generales. Todos tendrán sus tropas. Bueno, ayer dice Marco Rubio que ya oficializaron la eliminación de aproximadamente el 83% de los programas de la USAID. Yo estaba buscando detalles, no hay detalles. Se quedó corto porque ellos me han dicho que era 90 y tanto por ciento, por el 83 es una cifra conocida. Yo no sé si afectará, me parece que sí, a los amigos de Participación Ciudadana, que al menos tienen tres programas de transparencia, cívico, de seguridad, y que recibían una millonada. A propósito, Participación debiera dar el informe en detalle, porque ellos dijeron, tenemos varios programas y hemos recibido qué sé yo cuántos millones, pero cuando tú vas a la página, tú encuentras programa de transparencia, contratación de asesores, tantas actividades, pero tú no sabes el detalle de esas actividades y de esos asesores, quiénes son. Tal vez debiera Participación Ciudadana, en aras de la mismísima transparencia,
hacer como ellos hacían con los pedía auditoría a los del pasado gobierno, que hasta el acta de nacimiento tenían que poner, pida que ese es dudoso. Pero bien, no quiero dispersarme con participación ciudadana, sino que la USAID anunció ya, o Marcos Rubio, eso depende del departamento de Estado, anunció que se fue el 83%, 5.200 programas de 6.200 programas. A propósito, agradeció Marcos Rubio a Elon Musk y su Doge, su empresa, el trabajo que hicieron. Eso a propósito de que se estaban matando Marcos Rubio y Elon Musk en una reunión del gabinete. Será en la segunda, porque en la primera estaba todo el mundo con Elon Musk de paño y mantener. Pero atención, porque hay demasiada desinformación. Estamos volviendo a lo mismo de siempre y la gente se va con el amague. Pongan la atención que ya todo el mundo está cambiando. Y la narrativa no pueden ponerla los perdedores. A propósito del cara a cara, face to face de Leonel y Abinader, Santiago o Pedernales, Leonel está haciendo su trabajo. Claro. Es poner los temas y se pone como la figura opositora, como el opositor por excelencia. Pero eso sería una lomita. La cumbre que se está anunciando es la de Trump y Xi Jinping. Esa es la que te iba a decir. La cumbre de los cumpleaños, no en junio. Ah, ¿la pasaron para junio? ¿verdad? No en junio, no. Se llama abril, por ahora dice Boris Trillona que como Trump cumpleaños el 14 de junio y Xi Jinping el 15 de junio, ellos lo van a celebrar juntos. Se está instalando. Aquí hacen la cumbre, ¿cómo es? Los pactos de las corbatas y allá los pactos de las velas. Bueno, y se intercambian perros. Atención con esa cumbre, porque la gente no está viendo todos los lados. Ayer China anunció, Federico, esto es para ti y para el gobernador que tú decías, anunció arancel el 20 de junio para Canadá, del 20 y 25%. Es una guerra que hay. Y lo van a oficiar a Canadá, la van a oficiar. Yo no sé si ya es el acuerdo previo, ese anuncio de aranceles de China a Canadá, pero ayer Trump firmó un acuerdo de 100.000 millones de dólares, yo pensaba que había 2 o 3 ceros de más, con TSMC, sí. Esta empresa taiwanesa de semiconductores que se ha mudado gran parte para Arizona. Pero tú ves, porque sucede en Taiwán. ¿Entiendes? No, sucede en Taiwán, y ya tirando números. Taiwán, China, están tirando números porque resulta que el 20% del personal de esa empresa que está en Arizona tiene hijos en Estados Unidos y ahora están diciendo, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sembrar aquí. Vamos a sembrar aquí. Pero todavía dicen Taiwán sigue dominando el mundo de los semiconductores. Atención que se están dando unas señales raras. Como señales raras hay hoy allá en Arabia Saudita. Pero no está previsto que Zelensky y Marcos Rubio se vean. Ellos los dos están allá. Pero va a haber equipos de negociadores en otro lado. A lo mejor se ven, a lo mejor no se ven. Ya Marcos Rubio está allá. Él dijo ayer en su cuenta de X que Ucrania va a tener que hacer concesiones. Y además, dice Marcos Rubio, será difícil recuperar territorio ocupado por los rusos desde el 14. Allí va Zelensky con una propuesta y con alto fuego por aire y por mar. Dice Rusia, pero ustedes lo que quieren ganar terreno porque precisamente lo están triturando por aire y por mar. Pero pidiendo apoyo en Europa por atrás. Pues eso no sacan una gata. Pero bien, atención a lo que vaya a salir porque ya Zelensky tuvo un discurso el domingo a la nación. Estados Unidos lo ha dicho claramente, no queremos a Zelensky, que se quite de ahí ya. Sí. Y Zelensky dice, hay que abordar el camino de la paz. Una condición era que se excusara con Trump y él le mandó una carta y le dijo que es lamentable. No debió ser lo que ocurrió. Usted me excusa. Pero atención, porque si ya se está trillando el camino de la paz, eso es lo que hay que aplaudir ahora. Y olvidémonos del mambo. Venga de allá. Buen día Nelson. Buen día Federico, buen día Yulisa y a toda la audiencia de Despierta con CDN. Son las 7:21 minutos de la mañana. Déjame interrumpirte. Trump. Pero déjame terminar de arrancar. No, déjame interrumpirte. Adelante. Trump va a tener una actividad social en su residencia de Mar-a-Lago. A $1 millón la entrada. Cubierto. Y el que quiera saludarlo, como Shakira, 5 millones. Aparte del millón. Tomarse la foto. De que quiera tomarse la foto. Aparte del millón. Es un meet and greet. No, 5 completas. Trump hace negocio con eso, la Constitución no se lo... Él dice que eso es para una biblioteca. Antes, acuérdense que él invitaba a sus amigos a jugar golf. Sí, claro.
se apuntaba a todo el mundo. ¿Y quién no quiere jugar gol con el presidente de Estados Unidos? Claro. Ya lo ¿Y de sabe. aquí, quiénes van? No, aquí seguro un par de salameros de aquí van para allá Seguro y van, pagan $1 seguro millón. Lo que Aquí, yo que- aquí hay gente con $1 millón. Ahora sí, Sí, compañero. sí, sí, gracias, Nelson. No, que me llamó la atención No, eso. claro, yo me imagino a cualquiera, ¿no? Señores, nada, hablando del tema de Rusia, hay un breaking news que está publicado en este momento sobre estas reuniones que se están dando en Arabia Saudita, y es que el Kremlin alerta este mismo martes de un masivo ataque de Kiev con drones esta madrugada contra territorio ruso, y dice que esto puede torpedear los avances hacia el inicio de unas negociaciones de paz con Ucrania. Han dicho, lo mencionó Dmitry Peskov, quien es el portavoz presidencial, que hace una rueda de prensa telefónica diaria, en la que señaló que se trata del mayor ataque sobre Rusia desde que comenzó la guerra. Aseguran los rusos haber derribado 337 drones en esta última oleada en una decena de regiones, 126 específicamente sobre Kursk, donde se libra, como saben, la guerra también desde hace medio año. Nada, esa es la última actualización. Hablando de declaraciones interesantes que se dan en la administración de Estados Unidos, yo no sé si ustedes vieron una que a mí me llama, yo la quiero ver completa, porque tal y como dice Nelson, todo lo que ustedes vean en estos días, de un lado, de otro, debe ser visto en su contexto, ¿no? No puedes agarrar con pincita, pero con pincita le han agarrado a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, que deberían ponerse los estadounidenses a criar gallinas en el patio ante la escasez de huevos y gripe aviar. Y a mí me trajo un recuerdo memorable, ¿no? El de Hugo Chávez mandando a los venezolanos a instalar gallineros verticales en el momento en el que la inflación estaba llevando los precios del pollo, saben ustedes a dónde. Pero repito, hay que ver las declaraciones en contexto. Entre tanto, acá en República Dominicana estamos entretenidos, o algunos estarán entretenidos con este dimidirete del presidente Fernández y el presidente Abinader sobre si van a almorzar, sobre si van a comer. Eso está bien, porque eso es eso. La política también tiene su parte de entretenimiento, que la gente hable de eso y que la gente se olvide de hablar de las cosas que se tienen que hablar. De lo que sí se va a tener que hablar con puntos y con íes es lo que ocurre con el tema económico, que todo el mundo le pasa la mano, pero nadie le entra al fondo. Nadie le entra al fondo porque también hay que decir que eso es un problema mayúsculo que requiere el concierto de todos los sectores, incluso de los sectores políticos. No se puede pasar ni una reforma fiscal ni un proyecto de recorte de incentivos sin que todas las partes de una manera u otra lleguen a un acuerdo, en virtud de que somos uno de los países que damos, y hay que decirlo duro, envidia en la región latinoamericana. Las últimas visitas del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana han sido halagüeñas, así que yo creo no hay de qué preocuparse. Todos los informes de los últimos 4, 6, 8 años han hablado de la buena perspectiva que tiene República Dominicana, de que se está haciendo la tarea, pero siempre colocan la coletilla de que hay que sentarse a revisar el tema fiscal. Específicamente ha dicho el Fondo Monetario el año pasado, resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones. Pero eso que dice el fondo no es nada distinto de lo que dicen sectores productivos que pagan impuestos en el país y que han dicho esto hay que llevarlo por un mejor camino también en materia de gasto desde el punto de vista del gobierno. Nada, compañeros, no quiero extenderme demasiado, son las 7:26 y Karelyn Cuevas está lista para decirnos qué es portada en el periódico El Caribe y también en nuestro sitio en internet. Adelante. Gracias, buenos días. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con el peso dominicano, que se posiciona como el mejor parado de la región. El Banco Central atribuye la menor depreciación al dinamismo de las actividades generadoras de divisas. En otra nota, la Junta Central Electoral presentará un proyecto para regular las candidaturas independientes. El Caribe amplía también las declaraciones de Leonel Fernández y la invitación que le hiciera al presidente Luis Abinader a tener un cara a cara. Y cerramos la portada con el presidente de Ucrania, quien llegó a Arabia Saudita en plan de paz para la reunión con Estados Unidos. En la contraportada hablamos de deportes y de Juan Soto, que pegó su tercer jonrón, y Tatis Jr. el primero. También se fueron para la calle Jesús Sánchez y Jeimer Candelario. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo.
como esta de la desaparición de una turista india en Punta Cana y de lo que se sabe hasta el momento. También abordamos la denuncia del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien lleva casi 4 años sin juicio y señala supuestos motivos de dilación del proceso. Vamos a cerrar las notas de CDN con las principales de CDN Digital en Harvard, que congeló sus contrataciones ante el cambio de políticas de gobierno de Donald Trump. Les invitamos a que accedan siempre a nuestro portal cdn.com.do y que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Vámonos con Jim Suriel y el informe del clima para esta fecha. Muchísimas gracias, muy buenos días. En cuanto a las condiciones meteorológicas, hoy seguiremos con un panorama parcialmente nublado a nivel nacional, sin descartar algunas lluvias dispersas ahora en la mañana hacia el litoral caribeño debido a los vientos del este, los vientos alisios que estarán trayéndonos contenido de humedad hasta el territorio nacional. Estará cambiando el panorama meteorológico a partir de esta noche por la cercanía de una vaguada frontal que ya se acerca a nuestra región. Para esta tarde se espera que aumente la nubosidad hacia la región del Cibao y para la noche estará incrementando el potencial de lluvias dispersas hacia la mitad norte de nuestro país, incluyendo la cordillera central, el norte, el noroeste y hacia el noreste. También vemos un sistema frontal, el número 32, que mañana se ubicará al norte de la región del Caribe y estará incrementando el potencial de lluvias en diferentes zonas de nuestro país. Tendremos este incremento de las precipitaciones a partir de mañana miércoles y podría permanecer hasta el viernes con aguaceros entre moderados y fuertes en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, para hoy tendremos esta sensación térmica cálida por los vientos húmedos que estarán llegando desde el Atlántico y desde el Mar Caribe. Ya a partir de mañana, el sistema frontal se encargará de cambiar así el flujo de vientos que estarán llegando desde el noreste hasta República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jim. A la pausa. 31 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Revisamos rápidamente lo que ustedes nos comentan en Facebook Live. Ahí está Cristian Segura mandándonos bendiciones y buen día desde la Villa Olímpica de Santiago. También está Hilario Montilla. Hola, Hilario, saludos para ti desde Higüey. Nelson dice que estás elegante. Josefina Taveras te manda tu piropito. Gracias, Josefina. Delio Samuel Marmolejos. A ver, ¿quién escribió una cosa descompuesta? No sé, voy a chequear. Delio, gracias. Monchi Hiraldo dice que Navarrete está siempre activo. Josefina Taveras, Dios los bendiga a todos, amén. Comenta por acá Héctor Franco que una vez Abinader fuera elegido, convocó a la oposición una cumbre para elaborar una agenda país y el conceptualizador alegó tener una gripe para brillar por su ausencia. No tiene propuesta y dice que está hermoso el verde de la Fuerza del Pueblo que yo tengo puesto hoy. El mismo que dijo conceptualizador. El mismo que dijo conceptualizador se piropea el verde. La concesión más grande que él ha hecho, tirar un piropo a un color verde. Sí, no, porque sí. él la tiene, lo que pasa es que él no le dice Fuerza del Pueblo. Él usa otra sigla que es la sigla que utilizan la mayoría de las personas para tratar de denostar del partido del presidente Fernández, porque es a según. Cuando tú escuchas a alguien decir ¿cómo es? No, eso mismo. Ya, eso. Tú sabes. Nada, saludos a Héctor. Victoria Peralta nos manda bendiciones y un abrazo desde Santiago. También, como comenta Norma Pérez Encarnación, gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti, Norma. Francisco Marte, el dominicano de a pie, vive en modo de supervivencia. Bien. Y Martínez Josefina nos manda buenos días desde Asua y bendiciones. Son las 7:33 minutos de la mañana. Arranquemos con informaciones. Bueno, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, y el Enlace Internacional de la Embajada Estadounidense en el país, conformaron una comisión de alto nivel para dar seguimiento a la búsqueda de la joven Sudipska Konanki, de nacionalidad india, desaparecida en Punta Cana. Deison Ovalles nos tiene los detalles. Aunque las autoridades suspendieron la búsqueda por este lunes, continuaban reunidos en el hotel donde estaba hospedada la joven Sudipska Konanki, de 20 años de edad. La nueva fase con autoridades internacionales
inició con un proceso de reentrevistas a las personas que previamente estuvieron junto a la desaparecida en tiempo y espacio. También forma parte de este proceso empleados del hotel y sus acompañantes con el fin de recabar información que permita corroborar sus movimientos, interacciones y cualquier dato relevante en este proceso de búsqueda. Asimismo, Fernando Pláceres, presidente provincial de la Cruz Roja Dominicana, confirmó la nacionalidad estadounidense de Joshua Steven Ribe, el joven que supuestamente estuvo en la playa con la estudiante desaparecida. O sea, la nacionalidad del joven que estuvo con la estudiante de 20 años desaparecida del pasado jueves a las 4:30 de la madrugada es un norteamericano, no está detenido, eso lo hemos confirmado ahora en los últimos minutos, está en el hotel naturalmente a disposición de las autoridades. También habló del trabajo de las autoridades en la búsqueda. Las autoridades no han dormido. Nosotros hemos confirmado que ahí está el general Dicló, el general Mazunaga, las autoridades del Ministerio Público, el fiscal Fenelón, todas las demás autoridades de la Armada, del Ejército, gente del 911, está ahí miembros de la Cruz Roja todavía, del Cuerpo de Bomberos. Están en la misma zona del área, donde de hecho hay algunos familiares que han viajado y que están ahí y siguen trabajando. En cuanto a la investigación, un equipo de técnicos forenses trabaja en el análisis exhaustivo de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia desde la llegada de la joven al país y sus acompañantes extranjeros el 3 de marzo hasta la actualidad. La búsqueda de la joven Konansky se reanudará este martes en horas de la mañana. Desde Punta Cana, Deison Ovalles, CDN. Bueno, sigue siendo una noticia en curso, triste, pero por la desaparición de esta joven, apenas en la flor de la juventud, esperemos que pronto sea encontrada. Pero reconforta saber que se está actuando con diligencia. En este caso, lo que se tiene que hacer es llevar el debido proceso a lo interno de la investigación y hacia afuera en la comunicación. Tiene que haber los niveles de transparencia, los niveles de información, no solamente a los familiares, sino a la ciudadanía, y que se hagan coordinaciones efectivas entre las fuerzas de tarea, a nivel de fuerza de tarea de todas las instituciones que están ahí desplegadas, y que se pongan sobre la mesa todos los recursos para dar con el paradero en las condiciones en que se encuentre de la joven Konansky, porque al margen de la tragedia individual está el desafío colectivo de la marca país y del destino. Y República Dominicana debe mantener la imagen de que no solamente es un país agradable para los turistas, sino seguro para ellos. Así que en la medida que las autoridades puedan reforzar esta línea, que no desfallezcan y que desplieguen todos los recursos necesarios. Mira, ayer decía que es un tema que hay que tratarlo con delicadeza. Yo sigo con la misma delicadeza y ya se están viendo los atisbos de desinformación, incluso que llegan de fuera, y que Estados Unidos elevó los niveles de alerta. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer eco de todo ese tipo de cosas? El hecho hay que dejarlo que corra. Yo recomiendo, y eso creo que está publicado, la querella del padre de la joven, porque ahí están todos los datos bastante puntuales. Claro. Ella estaba con 5 amigas, a esa hora con 5. Las 5 se retiraron y la dejaron a ella a esa hora, a las 4 y pico de la mañana, con un tal Joshua Steven Ribe, que ella conoció en el hotel. No es que andaba, que conoció en el hotel. El padre pide que se profundice las investigaciones porque no le convencen las versiones de ese joven, porque dice el padre que ese joven le dijo a él que el agua le daba por debajo de la rodilla. Eso está en la querella. Entonces, coja por ahí. Yo creo que hay que seguir actuando de manera diligente. Lo que yo tenía que decir de los hoteles, de la seguridad, de la poca inversión en algunas cuestiones, ya yo lo dije ayer y no lo voy a repetir. Pero reitero, en la querella del padre se da alguna idea. No sé si él vive en Pittsburgh, porque desde allá es que están saliendo la mayoría de informaciones arrojando dudas. Si usted lo ve, simplemente está la desaparición de una turista.
llegó por 3 días, simplemente. Y ojalá que no traiga consecuencias mayores. Pero por favor que no se hagan tantas conjeturas, que no se especule y que ayuden a las autoridades. Ya quizás se ha dicho mucho de eso. Yo creo que también hay que llamar a la prudencia por parte de todos, inclusive de las autoridades y los medios de comunicación, para que lo que salga de aquí no termine siendo una bola de nieve para la imagen del país, como sucedió en el pasado con 2 casos que se manejaron mal en 2 hoteles también. Y algo que se trató de una pelea entre una pareja de esposos que terminó con la paliza a la mujer, se trató como si hubiese sido una situación en un hotel de República Dominicana, y eso le dio la vuelta al mundo. Nos costó cientos de miles de dólares tratar de revertir esa situación, algo que no se pudo revertir y solamente tuvo la esperanza del paso del tiempo. Los padres de ambos jóvenes ya han llegado a República Dominicana, es la información que hemos recibido, tanto del joven Joshua como de la muchacha desaparecida. Lamentablemente, tal como tú dices, Nelson, según la información oficial, a las 4 y pico de la mañana todos estaban en la playa. Aparentemente habían bebidas alcohólicas de por medio, nada anormal en muchachos de esa edad, pero que ha tenido un desenlace poco deseado. Esta noticia ya está en medios de comunicación internacionales. Vamos a ver si producción puede poner el video donde ayer la cadena internacional CNN ya ponía, esas son las imágenes, ya ponía pues esto como información, que una joven americana de origen hindú estaba desaparecida, y daba detalles en los que también faltaba un poco de precisión. Y ahí es donde nosotros debemos de referirnos, que lo que salga de aquí sea información oficial, para que los medios de comunicación internacionales no tomen informaciones erradas y que esto también le haga daño al país. Ojo, si no fuera una extranjera, esto no fuera noticia. En República Dominicana se pierde gente todos los días. Aquí nosotros tenemos un seguimiento a los casos de desaparecidos y mucha gente se pierde en la playa, se pierde en el mar, los que salen en embarcaciones, la mayoría no regresa. Sin embargo, no tiene una cobertura como esta. La diferencia en este caso es que es una extranjera, y eso puede hacer mucho daño internacionalmente si no se maneja de la manera correcta. Yo creo que todos queremos que se sepa la verdad. Si la muchacha se entró al agua, si se ahogó, si se perdió, si salió con alguien, lo que sea que haya pasado, porque esos padres necesitan respuesta, al igual que el país también, pero principalmente su familia. Y ojalá que esta comisión que se ha conformado, que la tarea de búsqueda que se ha hecho, que es amplia, y en eso hay que reconocer el trabajo que están haciendo las autoridades, pues que tenga un desenlace de la verdad. Lo único que nosotros pedimos desde aquí es que todo lo que se informe desde ahí, si es que o no había un apagón, que fue lo que ocasionó la salida de los turistas hacia la playa, lo que sea que se haya dicho, que haya dicho el hotel, que digan las autoridades, pues que sea realmente la verdad, para que no se manipule información y que esto haga daño al sector del turismo del país, porque al final todos queremos que se tomen medidas de seguridad para que esto no suceda, que la muchacha aparezca, ojalá y sea lo que todos menos pensamos, y que esté por ahí, que se haya encontrado algo divertido y que se haya ido con alguien, ojalá y sea eso, y que la búsqueda en el mar no sea necesaria, pero por el momento hacia allá es hacia donde apuntan, y estamos hablando de personas que aquí son adultas, pero internacionalmente no son adultas. Hay preguntas que vi, comentarios en la noticia de ayer de CNN, ¿qué hacía una joven de esta edad con acceso a alcohol en la playa a las 4 de la mañana? En República Dominicana, ella tiene 20 años, aquí ella es mayor de edad. En Estados Unidos, 21 años para consumir alcohol, pero no para comprar armas. Eso es una discusión que también se puede tener, pero hay que decir y quizás aclarar en las noticias que se haga que en República Dominicana, bien o no, a usted le parezca bien o no, aquí se consume alcohol después de los 18 años y ella para nosotros es una adulta. Y quizás esta es de las preguntas que se están haciendo en medios internacionales de por qué aquí en las islas del Caribe tienen acceso con menos de 21 años a bebidas alcohólicas dentro de los hoteles, pero también concomitantemente tenemos que subrayar que el todo incluido, el alcohol, la comida, la playa y el hotel es lo que atrae los hoteles, a los jóvenes de estas edades a República Dominicana. El Caribe tiene una atracción mágica, casi impresionante, por el tema de que aquí hasta hace poco tiempo hasta se podía manejar consumiendo alcohol.
Imagínese usted en una playa. Entonces, simplemente que salgan las cosas como son, que se diga la verdad realmente como es y que esos padres puedan tener una respuesta. Ojalá y la niña aparezca, ojalá y aparezca, pero si no aparece, que por lo menos la verdad sea lo que se le entregue y que sea el consumo de los medios de comunicación, cuidando la imagen del país. Coincido con mis compañeros en que para este tipo de casos la información tiene que ser verificada en varias oportunidades, tal y como rigurosamente establecen los principios básicos del periodismo. En el caso de la familia, con toda razón está preocupada, está pidiendo a las autoridades que amplíen la búsqueda, que le den más respuestas. Los organismos de seguridad en República Dominicana, todos están abocados a encontrar a esta joven india, pero residente, ciudadana estadounidense. La pregunta que mucha gente se hace es por qué se pasó tanto tiempo en denunciar la desaparición de la joven, porque hay reportes visuales, audiovisuales, incluso ya hay equipos reporteriles que han obtenido acceso a las cámaras del hotel, en donde se ve a esta jovencita llamada Sudishka Konanki, acompañada de otros jóvenes, de sus amigas con las que viajó desde Estados Unidos en estas vacaciones de las llamadas Spring Break o vacaciones de primavera, y otros 2 jóvenes que conocieron definitivamente en el hotel. 2 jóvenes también de nacionalidad estadounidense, no de nacionalidad haitiana como se especuló en algunos medios en República Dominicana, y también esa vertiente se tomó en algunos otros medios de comunicación en redes sociales. Estamos hablando de un grupo de 5 muchachos que estaban en una playa a altas horas de la madrugada, como estamos comentando, evidentemente las vacaciones, el hotel, eso fomenta la diversión, ingesta de bebidas alcohólicas en República Dominicana, eso no está prohibido para jóvenes de 20 años. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de la República Dominicana, creo que atinadamente ha dejado ayer en la posición del presidente de la República, dejado muy claro que este país es uno de los más seguros para vacacionar. Y eso lo confirman los 11 millones de visitantes que se reciben en esta isla anualmente. Una cifra que no para de crecer, y cuando usted le pregunta a los turistas si están satisfechos, le dicen estoy más que satisfecho y volvería a República Dominicana, no una, sino 2, 3 veces, como de hecho ocurre según los datos que nosotros hemos podido recibir. Hay situaciones lamentables, hay accidentes. Nosotros ayer hablábamos de otros accidentes que se han producido cuando también algunos turistas desatienden las alertas de las autoridades, que por ejemplo hoteles con bandera y playas con bandera roja, pues los turistas desatienden esa indicación y se lanzan al mar. ¿Qué puede hacer una autoridad en ese caso? Si son las 4 de la mañana, no estoy diciendo que sea este último, pero sí en un episodio anterior ocurrió. Turistas desatendieron una bandera roja y lamentablemente murieron ahogados. Eso pasa en República Dominicana, pasa en México, pasa en Estados Unidos y pasa en cualquier lugar en donde un individuo desatienda una instrucción clave para su seguridad. Yo creo que el gobierno de la República Dominicana ha dejado claro esto. La búsqueda debe continuar. Ojalá se consiga pronto a esta joven, repito, llamada Sudishka Konanki. Sus padres están en la República Dominicana y por eso han colocado una querella en donde se detalla específicamente qué era lo que estaba haciendo esta joven, según la versión de la última persona que la vio, que repito, era un joven de nacionalidad estadounidense de 24 años. Así que esperemos que esa información llegue pronto y que podamos confirmarla nosotros acá en República Dominicana. Creo que somos, de hecho, después de la familia de esta niña, los más interesados en que se aclare. Bueno, cambiamos de tema. La defensa de Carmen Magalis Medina Sánchez, una de las principales imputadas en el caso de corrupción Antipulpo, ha solicitado al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que se declare la extinción penal de su caso, bajo el alegato de que ya venció el plazo máximo para conocer el proceso. Van ya un poco más de 4 años y la petición se produce cuando se tenía previsto que el Ministerio Público presentara conclusiones durante la audiencia de ayer lunes. El petitorio se han adherido los abogados de otros 9 imputados, mientras que encontró la oposición del Ministerio Público. Va a ser este lunes 17 de marzo, el próximo lunes, cuando el tribunal emita la decisión en torno al incidente. Pero ya ustedes ven cómo van las cosas, que otras personas de otros casos también se han adherido a una solicitud como esta. Se están solicitando
que todos estos casos de corrupción, que pasados los 4 años no han sido dictaminados para ir a juicio de fondo, pues empiecen el proceso de la extinción. No sabemos qué va a pasar con esto. El Ministerio Público, como ustedes saben, se opone, es su papel oponerse, pero tal vez es necesario que se empiece a hacer una auditoría de proceso judicial para determinar dónde han estado los reenvíos, las dilaciones y los retardos de estos procesos que resultaron ser, cuando salieron en principio, tan importantes para la lucha contra la corrupción y que hoy, 4 años después, están debatiéndose entre los reenvíos y los términos de plazo para determinar si se va a llegar o no a un juicio de fondo. Hay un reto importante en esto, y es que si ninguno de estos casos de corrupción, donde se paseó toda esa gente con su chaleco antibala, con su casco de seguridad, le han incautado una cantidad de cosas, lo han tachado de corrupto, están involucrados en unos casos con nombre de animales, marítimos, terrestres o aéreos, pues ¿cómo van a quedar si estos casos se mandan a archivar, se mandan a extinguir? Y no solo cómo van a quedar ellos después de estos procesos, porque esa es un tiempo que nadie se lo va a devolver. Ellos podrían demandar, por cierto, ese es un derecho que les asiste, pero más que eso, la preocupación nuestra es cómo queda el sistema, cómo queda la situación de credibilidad en la lucha contra la corrupción o contra la impunidad, y cuál es el mensaje que se va a estar enviando a los que hoy administran la cosa pública, que esto debió ser un ejemplo. Ojalá y que nada de esto termine en extinción, ojalá y que se haga una auditoría de proceso y que ante eso se tomen consecuencias, pero que si hay verdad en estos procesos, que haya sanciones, y si no, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero lo dije cuando el presidente Danilo Medina habló de lawfare y habló de persecución, de instrumentalización de la justicia para perseguir partidos de oposición. Esto va a ser, lo que suceda con estos casos, va a ser un punto de apoyo importante y de inflexión para lo que suceda en lo adelante contra la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y es un reto de esta administración del Ministerio Público que eso no suceda, pero además que ciertamente los casos de ahora no sean subsanables y que a esto, si hubo en algún momento culpabilidad, que se le encuentren. Bien, vamos a la pausa con la información de Yanela Pimentel sobre el mano a mano, el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, no sé cómo llamarle, de Leonel y Abinader, que surge a propósito de la visita ayer de Leonel a Santiago. Cosa rara que él invitó a un desayuno, almuerzo, cena, pero en la casa de Abinader. Eso no se estila, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? En la casa suya. O sea, yo te invito a desayunar, pero en tu casa. En tu casa. Yo ahorita iba a preguntar, porque están hablando del almuerzo, amor, pero no dijeron quién que va a pagar la cuenta. No, ahora, porque hasta donde tengo yo entendido, Abinader no tiene casa, Leonel no tiene casa en Santiago. Es la casa presidencial. Sí, una casa presidencial que era antigua residencial. Pero ya Abinader los había invitado, ¿no? Y Agripino. En Claro que los una había rendición invitado. de cuentas, No, recuerden. y los invitó. Abinader los había invitado a ¿Y no te cenar. acuerdas después del debate? No, Cuando lo se invitó acabó en el debate. En el debate, cuando concluyó Y- el debate, yo los invito a almorzar. Los no, invito a cenar. En el debate, Sí. y lo volvió y retomó el mismo día de las elecciones en el discurso que dio ahí en la 27, Sí, en la Casa claro, Nacional. correcto. Pero recordemos que lamentablemente al presidente Fernández le dio una gripe, y entonces desde entonces su equipo, el mismo que dijo que tenía gripe y que no podía juntarse, no ha dicho cuándo se puede juntar. Bueno, hasta ayer. Eso fue también la reunión con Abel, que salió mal parado Abel. Pero ni modo, quedémonos con el reporte de Yanela en un pleito que el único que puede ganar es Leonel. Sí. El único, no pierde nada, sea en Santiago o en Pedernales. Tras las críticas de Fernández, quien asegura que en sus gestiones se realizaron más de 100 obras en Santiago, Abinader responde que ninguna de estas fueron relevantes. Desde que pasaron las elecciones, yo lo invité, a reunirnos, incluso que yo lo visitaba donde él estuviera y no se pudo hacer. Imagínense que durante sus 12 años de gobierno no se construyó una sola vivienda en Santiago. Que la mención. Le hacemos desde ya una cordial invitación al presidente de la República a un almuerzo o a un desayuno o a una cena, como él prefiera, en nuestro humilde hogar, en el sector de los Trinitarios.
El jefe de Estado aprovechó el encuentro la semanal con la prensa para invitar al presidente del Partido Verde, además de Santiago, a Pedernales, para que observe las obras que en esa provincia ha realizado el gobierno. Yo sí lo invito a que vayamos a almorzar, pero a Pedernales, al puerto de cruceros de Pedernales, para hablar de Pedernales y de todo el sur. Que lo invito cordialmente a que nos acompañe y le podamos enseñar el desarrollo de Pedernales. Pues yo sé que es difícil en Santiago, se le hace difícil, pero vamos a Pedernales y de ahí almorzamos juntos frente al muelle. El líder de la oposición criticó que obras como el teleférico de Santiago no estén cumpliendo con la función para la cual fue construido. Dicen siempre que el presidente de la República es el hombre mejor informado y resulta que yo soy vecino de él aquí en Santiago. Debido a la generosidad de unos amigos, resulta que tengo una casa ahí también en el sector Las Trinitarias, en la calle Felipe Alfao. O sea, soy casi vecino del presidente de la República, pero no está enterado. El exmandatario habló en su intervención La Voz del Pueblo que se realizó este lunes en Santiago. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, en una semana que ha empezado con tantas cosas y que cerró la pasada también con tantas preguntas sobre si proyectos o no proyectos, si reforma o no, si están poniendo los impuestos por pedazo o si es por retazo que va la cosa, pues nosotros hoy hemos invitado a Antoliano Peralta, que es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bienvenido, Antoliano, buenos días. Buenos días. Qué bueno que has tenido el tiempo de venir para acá. Así es. Y justamente ahí, preguntarte, ¿qué ha pasado con las comisiones para madurarte temprano? Las comisiones que instaló el Poder Ejecutivo al inicio, desarticuló algunas que eran muy viejas y con las que no se tenía información, digamos que es referencia conocida de los últimos años, pero articuló otras, como la que tenía que trabajar, por ejemplo, con la ley que trata con las difamaciones y los temas de medios de comunicación y que se suponía o se dijo que iba a estar lista en poco tiempo. Mira, una pregunta muy oportuna porque hoy una representación de la comisión que trabajó el proyecto, y hablo de Nancy Rodríguez, Eri Raful y creo que Percio Maldonado, junto con la consultoría, vamos a presentarle ya el proyecto definitivo al presidente para una última revisión. Bueno, el presidente lo dijo en la semanal que se estaba trabajando en eso. Ese proyecto, que fue una iniciativa original de la consultoría, se formó una comisión amplísima de comunicadores y abogados. Ellos hicieron su trabajo, pero lo hemos estado como retocando, ¿no? Y al final ya nos hemos puesto de acuerdo en una propuesta y en los próximos días podría estar en el Congreso. Y al ocurrir eso, pues ya la comisión no tiene razón de existir. Es una comisión especial para eso. Antoliano, ahora, sí, adelante. Perdón, sí, no te preocupes. quiero agregar algo. Y digo, no es nada trascendente, pero es la primera vez que lo digo en público. Ustedes recuerdan que se ha hablado de que hay una cantidad de leyes que la Constitución manda que están pendientes. Sí, 70 y pico. Ok, como 70. 72 creo. Nosotros hemos estado haciendo en la consultoría jurídica una selección de los proyectos más importantes y estamos constituyendo un equipo de abogados que van a trabajar de manera honorífica. Lo vamos a anunciar próximamente para trabajar una cantidad determinada de esos proyectos, a ver si avanza. Qué sé yo, si a mediados de año tenemos ya unos borradores para ser socializados con las instituciones que lo ameriten y darle para adelante. O sea, que van a avanzar mucho. Sí, fíjate que la reforma constitucional que se hizo ahora en el 24, se cometió el atrevimiento de poner como un plazo. El gobierno se autoimpuso un plazo, es decir, vamos a resolver eso en este periodo de gobierno, en estos 4 años.
Y bueno, pretendemos llevarlo hasta donde más podamos. Antonio, quiero preguntarte sobre una legislación que creo que también fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que tiene que ver con el ejercicio de lo que el Ministerio Público hasta ahora ha podido hacer con el tema de las cárceles. Se habla de la creación del Ministerio de Justicia, eso no termina de avanzar o no se sabe en qué lugar está. Queremos saber desde la perspectiva del consultor en qué momento. Mira, el proyecto del Ministerio de Justicia se introdujo por la Cámara de Diputados. Sí. En un momento perimió, con un informe favorable, y por una razón que yo desconozco, fue reintroducido en el Senado, en esta legislatura. Tú sabes que los legisladores tienen libertad de reintroducir el proyecto, y a veces cuando tienen interés, un senador dice, bueno, si esto va muy lento en la Cámara de Diputados, yo lo introduzco por aquí. Es más, muchos proyectos de trascendencia, el Poder Ejecutivo tiene una iniciativa y después aparecen dos proyectos más similares y lo que suelen hacer es fusionarlos. Entonces, precisando la respuesta de lo que me preguntas, el proyecto de ley del Ministerio de Justicia sigue siendo del interés del Poder Ejecutivo y está ahora mismo en el Senado. Tenemos la esperanza de que en esta legislatura se apruebe, por lo menos en el Senado. Doctor, el artículo 1 del Código Civil establece que las leyes son de obligatorio cumplimiento una vez son publicadas en la Gaceta Oficial o en un periódico de amplia difusión cuando es una publicación oficial. En la práctica, a veces uno está tratando, por ejemplo, y nos ha pasado recientemente con el 3025, con otros decretos, de identificar en la página web de la consultoría, que siempre carga toda la información, algún decreto. Pero esa no es una publicación digital, es un repositorio. ¿La consultoría, el Estado, está pensando alguna alternativa de poder, digamos, poner la versión digital con carácter de obligatoriedad? Sí. De la Gaceta Oficial, que hasta ahora sigue siendo una Gaceta física. Sí, hemos pensado en eso. Incluso se ha estado trabajando y hay hasta un borrador de una ley para regir la Gaceta e introducir ese elemento. Es decir, bueno, cuando la Gaceta, que es la publicación oficial de las normas, cuando surgió la Gaceta no existía el mundo digital. Entonces hay que adecuarlo. Debe haber una Gaceta digital, que la gente la pueda imprimir y tenerla a su disponibilidad, sin perjuicio por el momento de la edición física. Es más, nosotros hacemos una edición digital de la Gaceta. Sí. Y tenemos la Gaceta de papel porque todavía no hay una ley que lo soporte. Pero por lo menos sirve para que el que quiera la Gaceta la pueda imprimir ahí. Consulta, claro. Una precisión, Antoliano, antes de la pregunta, por su interés. Para diciembre, tú dijiste que tendrían más o menos un inventario de las leyes que podrían implementarse, de las que manda la Constitución. Yo dije que voy a anunciar en los próximos días una comisión que va a servir de soporte a la consultoría para ellos, académicos y abogados interesados que van a trabajar determinados proyectos, a ver lo más pronto que podamos tener un paquete de borradores. Yo aspiro, digamos, que a mediados de año. Es una aspiración mía. Vamos a ver, porque se trata de un trabajo voluntario y a la gente que no hay, ¿cómo que dice los abogados? El interés es la medida de la acción. De la acción, exacto. Bueno, hay un señor de San Juan de la Maguana que lo dice de otra manera, en una frase que a mí me pareció muy inteligente. Él dice que nadie pita para estar alegre. Es casi lo mismo, ¿verdad? Antoliano, precisamente por la libertad que tiene el legislador para proponer y descomponer, a veces se me pierde lo que podría ser la agenda priorizada. A veces se me pierde. Desde el ángulo de la consultoría jurídica, ¿qué proyectos son los de mayor interés para ustedes que están en el Congreso o si hay alguno en camino? Mira, regularmente, cuando lo decide el presidente, se hace una reunión de la que yo formo parte para revisar la agenda legislativa.
Incluso hay un funcionario que lamentablemente, un viceministro que tuvo un problema de salud, Obi Saldívar, que está encargado de darle seguimiento, dentro de otras funciones, a él se le encomendó la tarea de darle seguimiento a los proyectos legislativos. Pero el presidente en esa reunión decide cuáles proyectos él entiende que deben ser priorizados, ¿no? Y cada vez que se va a hacer esa reunión, yo preparo un cuadro con el estatus de cada proyecto de ley, le digo dónde está, en qué está, y él dice, vamos a darle prioridad a este, vamos a aquel, este más rápido, este más... para, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, darle más seguimiento, impulsarlo más. Ahora, a mí, si me preguntas a mí, yo pienso, te puedo mencionar así de memoria proyectos que están pendientes, que yo creo que son del interés del país y del gobierno. Por ejemplo, el proyecto de ley que modifica la ley de compra y contrataciones para hacer más ágil las contrataciones públicas. El proyecto de ley que yo veo que a nadie le interesa, nada más a mí, de referendo aprobatorio, que es uno de los proyectos que manda la Constitución y que cuando llegamos a la consultoría nosotros lo trabajamos, pero veo como que... ¿A nadie más le interesa? Como que el único que habla de eso soy yo. Está otro proyecto de ley que fue impulsado por el Poder Ejecutivo y por la consultoría de manera particular, a mí me parece de gran interés, es el proyecto que regula la jurisdicción contenciosa administrativa, para hacer más ágil los conflictos entre los particulares y el Estado. Ahora, el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, hay una ley, nosotros decimos una leycita ya en la consultoría, que son esas leyes que son un artículo, 2 artículos. Miren esto, que yo creo que eso incluso generó una confusión, me parece a mí, cuando se comenzó a hablar del tema de la exploración y explotación de las tierras raras. La ley, una ley viejísima dominicana, de los años 50, que dice que las empresas públicas extranjeras no pueden ser concesionarias para la exploración de hidrocarburos aquí. Eso tenía una razón, digamos, geopolítica. En aquel momento. En aquel momento, porque digamos que si Colombia o Brasil, el Estado, una empresa del Estado, tiene la capacidad para descubrir aquí gas o petróleo, ¿por qué hay que restringir que lo haga el Estado? Una empresa del Estado, hay más garantía que sea una empresa del Estado, porque se lo permitimos a las empresas extranjeras privadas. Claro. Entonces hay un proyecto de ley que es una iniciativa del presidente de la República que modifica un artículo. Es una ley para modificar un artículo, para que se incluya dentro de las instituciones que pueden hacer ese tipo de contrataciones, de exploración, etcétera, a las empresas públicas extranjeras. Entonces es un proyecto de interés económico. Bueno, digo que hay 4 proyectos de ley que se depositaron quizá ni con tanta discreción, pero que no se le dio mucho despliegue, pero fui yo personalmente y se hizo una rueda de prensa, que fueron trabajados conjuntamente con el Ministerio Público, específicamente con la magistrada Jenny Berenice y un equipo que ella coordinaba y la consultoría, personalmente, ella y yo, con sus respectivos equipos. Un proyecto de ley que están todos, los 4 están depositados, relativo al crimen organizado, para sancionar eso de manera debida. Un proyecto de ley sobre secuestro, un proyecto de ley sobre violación de propiedad, modificar la ley sobre eso, y una ley, todo esto serían leyes complementarias y coexistentes con el Código Penal. Y un proyecto de ley que a mí me parece de cierta trascendencia en el ámbito del ejercicio del derecho penal, del acceso a la justicia,
para protección a las víctimas. Esto es como equiparar la defensa pública que se hace de las personas que cometen que acusan de cometer un delito y que no tienen defensa. Entonces, miren este escenario. Un individuo se le acusa de, digamos, haber violado a una muchacha o de haberle dado una puñalada a un joven, a un individuo. Pero es un hombre pobre y no tiene defensa. El Estado le pone un buen abogado porque los defensores públicos son magníficos litigantes penales, muy bien entrenados. Pero ¿qué pasa? Que la doña que viene con la muchachita que violaron tampoco tiene abogado y no tiene quien la asista. Entonces se está creando en esta ley una oficina de protección a la víctima. Eso está depositado y vi que acabo de recibir del Rodolfo Valentín, el director de Defensa Pública, un proyecto con la misma intención, que por haberme llegado ayer, no lo he podido revisar. No sé si es que Rodolfo desconoce que aquel se depositó, pero también es un esfuerzo, lo que demuestra que hay esa voluntad. Y que hay sinergia en el gobierno. Así es. Antoliano, hablemos del decreto que la semana pasada generó muchos comentarios, incluso se hicieron algunas consultas y fue un decreto que finalmente se derogó. Me refiero al decreto que grababa. De ese no hay que hablar porque se derogó. No, pero hay que hablar de por qué salió, cómo se habló y cuáles fueron las motivaciones iniciales para crearlo. O sea, el decreto se emitió, me refiero, al decreto que grababa a las compras y aplicaciones digitales, me refiero a Airbnb, etcétera. Mira, esa es una vieja discusión en el gobierno de que iniciamos el gobierno. Sí. Y ahí hubo un pequeño, ¿cómo digo yo? Una pequeña incoordinación, porque a pesar de que el decreto se emitió, no se iba a ejecutar después, se decidió no ejecutarse. Pero el decreto trascendió primero que la derogación. ¿Por qué trasciende el decreto? No, bueno, porque se publica en la Gaceta. Pero había alguien muy atento a que eso saliera, a que eso se viera. No, la prensa, ustedes. O sea, lo que pasa es que todos los decretos, aunque se vayan a derogar, tienen que salir en la Gaceta. Pero debió salir junto con la derogación. Debió salir junto. Pero no ocurrió, bueno, eso... Hubo un desliz ahí. Exacto, sí, así es. Doctor, entre las medidas que propuso el presidente de la República fueron la fusión de algunos ministerios. Y si bien es cierto que esas leyes, en el caso concreto en materia de educación, con educación superior y economía con Hacienda, esas leyes, digamos, que se están trabajando al interno de esas instituciones, me imagino. Quisiera saber, porque el canal tiene que ser presidencia, el estatus de, digamos, de redacción o cuál es la hoja de ruta de estas leyes que son importantes, que van a repercutir significativamente en cada uno de sus ámbitos. Ayer, la consultoría convocó una reunión virtual con Economía, el Ministerio de la Presidencia y Hacienda y el MAP, Sabacismo, para ultimar detalles de ese proyecto. ¿Por qué el Ministerio de la Presidencia? Porque hay algunas funciones del Ministerio de Economía que van a pasar al Ministerio de la Presidencia. Entonces, por eso tenía que intervenir el ministro Paliza, que le hizo algunas observaciones al proyecto que la consultoría entendió lógica, porque si te van a enviar un viceministerio para allá, tienen que mandarte también el presupuesto, ¿verdad? Hay que mandarlo todo, el paquete. De manera que eso está avanzado. También ayer se emitió un decreto que no se ha hecho público todavía, porque fue anoche que se firmó, creando una comisión para trabajar el tema del IAD y el Ministerio de Agricultura. A pesar de que de hecho eso se ha estado trabajando, se formalizó mediante un decreto. Y lo de educación superior, la consultoría todavía no lo ha recibido. No lo ha recibido para su revisión, pero se está trabajando. Antoliano,
a veces influye en trastocar un poco la agenda del Congreso. Iniciativas como la reforma de la Constitución, famoso doble candado, los cambios en el Consejo de la Magistratura, como que no están en agenda y que salen como de... Esas son cosas consensuadas por ti con el presidente. Nos fuimos para el Congreso con estos proyectos, porque en el rifirrafe con Carlos Pimentel se vio como que hay algunas incoordinaciones internas. ¿Tú me entiendes? No, pero es un mal ejemplo lo de la reforma constitucional, porque en el 16, en el programa de gobierno de la campaña del 16, Luis Abinader dijo él lo dijo en la UNFU, en un encuentro con Fijos, que él iba a modificar la Constitución para promover la independencia del Ministerio Público. Eso siempre ha sido una de sus cartas de presentación. Exacto. Y al año de ser presidente, en la escalinata del Palacio, él dijo un discurso y anunció la reforma a la Constitución. Y se hizo la propuesta que se llevó al Consejo Económico y Social, ¿lo recuerda? Sí. Era más amplia que lo que al final se hizo. Y había incluso algunos elementos que se introdujeron en la reforma que eran asuntos, yo no digo intrascendentes, sino el básico de orden práctico. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros pusimos ahí en la consultoría ampliar un poco el plazo para la promulgación de las leyes. Porque las leyes se promulgan a los 10 días si no son aprobadas de urgencia, o a los 5 cuando son de urgencia, pero la ley de aduana no llegó aprobada de urgencia un día para revisar, y era un paquete. Entonces entendimos que, como hacen en otros países, que el plazo depende del volumen de la ley. Y tuvimos que poner un equipo a amanecer revisando eso. Pero volviendo a la reforma constitucional, después que se desistió del primer intento de la reforma, el mismo gobierno entendió que la situación del país, en producto del tema de la pandemia, etcétera, quizás había que dejar las cosas reposar. Y el presidente volvió de nuevo con la propuesta y dijo, pero esta vez yo quiero limitar la reforma al tema de la reelección, ponerle límite a la reelección y modificar el sistema de escogencia del Procurador General de la República. Bueno, ahí se colaron como quiera un par de elementos como lo del Procurador Administrativo y también le pusieron un cariñito en el Congreso. Fíjense que en la propuesta del Poder Ejecutivo se excluye al Procurador de la matrícula del Consejo de la Magistratura. Con eso eran 7. Eso hacía que el presidente perdiera el voto calificado. Sin embargo, la Asamblea le incluyó al presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual se convertía en un número par y tenía que retomarse el voto calificado. Pero si hay un asunto que no ha sido improvisado en este gobierno, ha sido ese tema de la reforma. Sí, pero ese episodio trastocó todo. Ahí se olvidó y se concentraron los legisladores en la reforma constitucional, que el doble candado, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero que la Asamblea es el Congreso entero. Tenía que ser así. Lo que pasa es que no todos los días se reúne la Asamblea. La Asamblea Nacional tiene que reunirse de manera continua y sacar la reforma a la Constitución, y la sacó como tenía que ser y sin trastorno. No, claro, la mayoría aplastante. No, aplastante no, la mayoría. Eso es ejemplo de modernidad. Quítale eso de aplastante. Sí. Eso debe ser ejemplo de modernidad, porque antes modificar la Constitución conllevaba tiro, piedra, palo. No hubo trauma, no hubo tiro, no hubo piedra. Incluso muchos legisladores algunos legisladores que no son del gobierno votaron en favor de determinadas medidas. Yo creo que esta ha sido una reforma ejemplar. La reforma del 63 de Juan Bosch fue traumática. La del 94 fue, ya ustedes sabrán, producto de una situación de crisis. ¿Y la del 2002? La del 2002 fue para
para reformar un artículo para promover la reelección del presidente entonces. La del 15 fue para lo mismo. La del 10 fue para habilitar al presidente Fernández. Esta fue una reforma excepcional en la historia dominicana para un presidente quitarse poderes. Y ya inauguramos uno de los dos elementos principales de la reforma, que fue la escogencia de una procuradora que está fuera de sospecha de ser una militante política. Antoliano. Y escogida a unanimidad. Usted debe sentirse orgulloso de ser ciudadano de un país que tenga un presidente y unos legisladores que hayan promovido una reforma como esa. Antoliano, recientemente hemos tenido, digamos que mucho batido con el tema de las propuestas de ley. Hay una concomitantemente con el decreto que fue derogado, digamos que en un tiempo récord, nunca se había retirado un decreto tan rápido, al menos que yo recuerde en este país. Como el que pasó ahora. Y qué bueno que así fue, porque era algo que iba, no, que ya estaba pero generando no es así, malestar. No fue retirado. No. Que no es el único. Que no es un tiempo récord. Mira, me permite una brevísima interrupción. Claro. Si un presidente emite un decreto, eso ocurre y al momento se da cuenta de que hubo un error. Lo que pasa es que puede ser un decreto intrascendente. Nombraron a Catherine en un asunto y después dijeron, pero espérate, ella para eso tiene que ser tal cosa, tener esta condición y ella no la tiene. Para se deroga. Lo que pasa es que tú no te das cuenta. Exacto. Bueno, y que no debió salir también. No, tiene que salir. No pasó nada, tiene que salir. El decreto que después que se emite debe publicarse en la Gaceta. En la Gaceta, sí. Y debe publicarse inmediatamente el que lo deroga. Pero no se publicó el que lo derogaba. Pero lo que pasa es que quizá hubo como un desliz ahí entre los dos decretos. Debió publicarse más pronto el otro o ponerlo juntos. Pero bueno, el tema no es si se quiere, porque tampoco es que es una ley que lo diga. Así es. Se puede derogar 15 días después o 20 días después. El presidente puede entender que el decreto que emitió hoy, dentro de un mes o dentro de 15 días, que no era conveniente y derogarlo. Claro. Antoliano, hay dos proyectos de ley que quizás sería bueno que tú opinaras desde la posición que tiene como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque son, cuando menos, digamos que generan algún tipo de cuestionamiento, en el sentido de que después de retirar el gobierno el proyecto de ley de reforma fiscal, se ha sacado todo lo que tenía que ver con las exenciones, inclusive con aspectos fundamentales que el presidente había dicho que no tenía interés de afectar sectores como los colegios privados, por ejemplo, y eso también está ahí adentro. O sea que pareciera que fue como que se copió todo, y este es el proyecto de ley de exenciones. Y aunque el secretario Paliza ha dicho que no, que el gobierno no tiene nada que ver con eso, pero quien lo está presentando es una persona aliada del gobierno actual, que se presentó en una boleta aliada y se presenta todavía, aún en algunas preguntas que le hemos hecho, se asume como un aliado del gobierno. Y eso hace que uno se haga la pregunta, bueno, pues le dieron el copy-paste, o sea, ¿cómo se dio esta presentación de ley de exenciones? ¿O se está mandando a alguien colindante pero externo a que lo haga para ver si la bola pasa? Pero resulta que no solamente es cómo se presenta, sino quién lo presenta. El hijo presenta la ley de exención y el padre presenta la modificación a la ley de residuos sólidos, que le da tanto dolor de cabeza a la sociedad económica, por lo menos, porque va a modificar el sentido de cómo se paga por el tema de los residuos sólidos, lo va a multiplicar exponencialmente, pero además plantea modificar la matriz de generación y producción de diversos sectores, como el sector de la energía y el sector de la construcción. Pero además aumenta o lo multiplica de una manera rarísima los montos que van a llegar al fideicomiso, aumenta los montos de dinero que van a ir a las alcaldías. Es algo a lo que merece que se le ponga atención. Y siendo presentado de esta manera por dos personas, padre e hijo, aliados al gobierno, que se asumen a sí mismos como aliados al gobierno, y en el caso de las exenciones es prácticamente un copy-paste de una ley que presentó el gobierno, pues no es quizás mal poner en duda la pregunta de si el gobierno tiene algo que ver en esto, si fueron consultados, si le pasaron ustedes eso, si hay algún tipo de acuerdo para presentar una ley como esta y si este es el momento de hacerlo. Bueno, Yulisa,
Y yo me río porque me recuerdo siempre de la famosa anécdota de Juan Bosch y Amengual, que le dijo, yo eso no lo sé y si lo supiera no te lo dijera a ti. Pero no te quiero decir eso. Yo, honestamente, yo no he tenido ocasión de estudiar esos proyectos. Y como es lógico, no pasaron por la consultoría porque no son iniciativas del Poder Ejecutivo. Ahora, que si lo mandaron a hacer eso, yo no lo sé, pero me parecería raro porque no creo que esa sería la forma. Y fíjate que Alfredo Pacheco ha renegado del proyecto y José Ignacio Paliza. Entonces, ¿para qué mandar a un legislador a hacer algo para después no apoyarlo? ¿O para qué lo haría un aliado al gobierno para que luego tenga que decirle públicamente que no? Bueno, puede ser una iniciativa personal. Los legisladores, como tú sabes, eso es lo que él dice. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y también lo tienen por su naturaleza los legisladores. Y Ramón Rogelio Genao, sobre todo, es un legislador muy activo. Es Rogelio, es el hijo. Es Rogelio, sí, bueno, Genao los Lanza. dos. Los dos. Pero los dos son activos. Sí. Quizá el único senador más activo que Ramón Rogelio es Félix Bautista, que tiene una cantidad de proyectos. Antoliano, el 27 de febrero el presidente de la República dijo que el día anterior había firmado un decreto sobre la declaración de bandas o de personas en categoría de terroristas en República Dominicana si pertenecían a las bandas haitianas. Quiero tener la precisión sobre este decreto porque hay algunos juristas, abogados que consideran que es inconstitucional, que es un error, que no se podía hacer de esa manera. Y finalmente quiero consultarte antes de que te vayas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que está obligando al sistema político de la República Dominicana a ponerse de acuerdo en virtud del tema de las candidaturas independientes. Mira, sí, lo que el presidente dijo es cierto, hubo un decreto. Hay precedentes de esto en Canadá, sí, Estados Unidos. Y he escuchado también la opinión de los abogados en el sentido, yo no sé por qué hablan de inconstitucional. Eso quizá ellos deben explicar para uno saber si se pone de acuerdo o no con ellos, porque no han dicho por qué lo consideran inconstitucional. Ahora, aquí en la República Dominicana hay una ley que digamos que sanciona las prácticas terroristas. Correcto. Esa ley establece algunos elementos para calificar una acción como terrorista. Sí. Por ejemplo, un hecho que se produce, que se planea en la República Dominicana para ejecutarse en el extranjero, digo que tenga la connotación de acto terrorista, es sancionado por esta ley. Sí. Un hecho que se planea en el extranjero para ejecutarse aquí, también. Un atentado contra una nave donde vayan tripulantes dominicanos, como el caso del avión en Haití, sí, eso es un acto terrorista. Tirotear, ametrallar un avión lleno de gente. Si eso no es un acto terrorista, yo sé que es un acto terrorista. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto? Lo que el decreto dice es que el gobierno dominicano considera la conducta de las bandas haitianas como terroristas. Ese decreto es una advertencia. Le estoy diciendo, lo que ustedes están haciendo desde el punto de vista de la legislación dominicana constituyen actos terroristas. Y si ustedes pisan territorio dominicano, pueden ser apresados y juzgados como tales, lógicamente, siempre que los elementos constitutivos del comportamiento terrorista que yo describí antes estén configurados. Porque yo te voy a decir esto, si un haitiano pone una bomba en la catedral de Puerto Príncipe y entra a la República Dominicana, un tribunal dominicano no debe juzgarlo por eso. Lo que debe no dejarlo entrar. No, pero si entra, lo que debe hacer es apresarlo y enviárselo a la autoridad haitiana. Ahora, si una banda haitiana tirotea un avión donde vayan dominicanos y entran aquí, ese individuo debe ser apresado y juzgado. Entonces,
¿cuál es la utilidad práctica del decreto? Primero, funge como advertencia. Pero la República Dominicana, que ayer precisamente oí así rápidamente al canciller en un cónclave internacional, porque fue una vista, yo no sé si en la OEA. En la OEA, sí. Ok, lo vi diciendo que la República Dominicana había entrado dentro del círculo de naciones que se adhieren a la lucha contra el terrorismo. Y debo incluso decirle que esto tiene algunos resultados inmediatos. Por ejemplo, eso puede producir cooperación internacional y puede dar lugar también a que posterior a esa advertencia las cuentas de determinadas figuras del delito de esas organizaciones internacionales puedan ser congeladas. Bien, Juan Antoliano, gracias. Siempre es corto el tiempo para hablar con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nos han faltado como 20 preguntas, pero te vamos a invitar. Ni siquiera dio para un vaso de agua completo. Exacto. No, se nos quedó luego el tema de la candidatura, independiente. Pero terminamos, obligatoriamente. Gracias, Antoliano. Vamos a comenzar en la próxima por ahí. Consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Vamos a la pausa. Nos llegó un informe, estudio de un organismo de prestigio internacional que dice que el 32% de la población dominicana tiene obesidad y que un número altísimo, no me acuerdo cómo que le llama, tiene como masa muscular, robusta la gente. Rollizo. Sí, la gente rollizo, la gente se espanta. La obesidad, eso es un tema casi epidémico, incluso que trae aparejada una serie de enfermedades bastante graves y delicadas. Vamos a hablar con Héctor Sánchez Navarro, de cirugía de obesidad, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, cirugía general. El Instituto Bariátrico Metabólico, Metaintegra, del HOMS, está con nosotros aquí en su persona para hablarnos de obesidad y cirugía bariátrica y la cosa nueva que hay en ese mundo. Buenos días, doctor. Un placer tenerle por la capital del país. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos acá. Dicen que los santiagueros vienen así, se quedan al revés para no durar mucho en la capital, sino que irse de una vez. Inclusive yo vivo viendo a la Kennedy para que termino la entrevista. Y sale corriendo. Derecho. Y llego a Santiago en una hora. Doctor, ¿cuáles son digamos, a raíz de un informe como ese, las preocupaciones que se podrían tener desde un centro como Meta, que trabaja específicamente para combatir la obesidad y todas las enfermedades conexas que tienen que ver con esto, sabiendo que un porcentaje alto, si así se podría considerar, de los ciudadanos en República Dominicana como que coquetean con la obesidad de manera permanente? Mira, yo diría que el número se queda corto, porque obesidad tiene varias divisiones, ¿no? Tenemos obesidad inicial, que es el cálculo del peso sobre la talla, que se llama índice de masa corporal, que va de 30 hasta arriba. Ya a partir de 30, una persona con IMC de 30 tiene obesidad inicial. Entonces, yo diría que de cada 10 personas que nosotros vemos en la calle, 7 tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. Yo diría que es más grande el número. Eso es alto. Y es alto. O sea, claro. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el que trabaja, el que tiene un ritmo de trabajo muy acelerado, no tiene tiempo para cuidarse y alimentarse adecuadamente. Y no solamente el comer a destiempo, el comer mucho, el picar mucho, el comer desbalanceado engorda, sino el no saber comer a tiempo. Todo esto genera cambios fisiológicos y hormonales que van a perpetuar que un paciente esté con sobrepeso. Sobre todo que se gatilla la hormona de la inflamación, pro-obesidad, que es el cortisol. Entonces, cosas tan básicas como el café. El dominicano, el latinoamericano, lo primero que se toma al día es una taza de café. Ajá, sin saber, hable de eso. ¿Cuánto? Hable de eso. Sin saber que lo primero que provoca el café es la estimulación del cortisol en sangre y todos los efectos nocivos que van con él. Y el efecto de cafeína Mire, dura 12 horas. ese arranca con 2 tazas por la mañana. Doctor. Sí, yo también. Yo le digo que es un problema cultural. Pero se puede combatir ese problema. Claro, con disciplina, claro.
Doctor, yo creo que no ha pasado una semana desde que ustedes realizaron una importante cirugía que yo creo que vale la pena que la mencionemos. Es una gastrectomía, si no me equivoco se llama de esta manera, totalmente con cirugía robótica. Que eso ha sido un hito para la República Dominicana, la cirugía robótica hasta ahora, desarrollada en principio por Homs y también aplicada en otros centros de salud privado del país, ha generado todo un cambio en el abordaje de enfermedades que hasta ahora eran consideradas no catastróficas o sí catastróficas, pero cuyo manejo era mucho más complejo. Totalmente. Mira qué pasa con la cirugía robótica. Estamos convirtiendo procedimientos como, por ejemplo, este paciente que usted menciona de cáncer gástrico, estamos convirtiendo la cirugía oncológica en procedimientos mayor ambulatorios. Este paciente tenía un cáncer gástrico, un señor de 60 años, obesidad severa, diabético, para que usted vea, ¿no?, la relación que hay entre obesidad e inflamación. Sí. Y por suerte, en un chequeo que se estaba haciendo general, se identificó la lesión, se biopsió y salió positivo para adenocarcinoma gástrico. Evidentemente, en un estadio inicial, y el paciente se operó inmediatamente. Entonces, en un caso normal, y como se hace en el 95% de los casos actualmente en el país, es cirugía convencional abierta, que es una excelente cirugía. Y no estamos cuestionando eso jamás. Todavía nosotros lo hacemos también. Sí. Ahora bien, ¿qué agrega en manos expertas la tecnología? Es que este paciente en otro panorama dura una semana o 10 días ingresado en el hospital. Va a durar 7 o 8 días sin comer, pero sobre todo que va a retrasar el inicio del tratamiento oncológico. Claro. Entonces, cuando tú operas a un paciente con menor trauma, con la misma excelencia en cuanto a la resección de la carga tumoral que le decimos linfonodo, ese paciente va a empezar la quimioterapia antes, por ende va a tener mejor proyección y calidad de vida y el tratamiento oncológico le va a dar mejor efecto. Por ende, la sobrevida a los 5 años que se habla, que generalmente es un 70%, puede subir a mucho más de ahí, porque el paciente llegó a la quimioterapia más rápido, mejor nutrido, y vuelve también a su vida normal más rápido. Este paciente al tercer día estaba en su casa. O sea, esa es la potencia de la tecnología robótica aplicada a la cirugía oncológica. Doctor, tenemos la obesidad, que es un tema epidémico de múltiples razones. Está la bariátrica, la cirugía bariátrica, que es una alternativa ante esa situación, y allá en Metaintegra trabajan el tema de la alimentación y del metabolismo, pero hay un acompañamiento previo al proceso, porque ya tenemos lo físico, el factor físico y la técnica quirúrgica, pero hay un acompañamiento concomitante de carácter psicológico, de evaluación, que permita también de manera previa al paciente, antes de enfrentar esa cirugía, pues poder un poco cambiar los hábitos y las actitudes, o eso lo tiene que hacer, digamos, el paciente fuera del centro. Parte del concepto del servicio de cirugía de obesidad o el servicio metabólico del Homs es que nosotros nos identificamos con la necesidad del paciente. Un paciente obeso, un paciente que en la gran mayoría tiene trastorno de la movilidad. Son pacientes que tienen dolores articulares, tienen hernias discales, no le cuesta moverse. Imagínese usted que tiene que hacerse laboratorio, endoscopía, ecocardiograma, que lo vea el neumólogo, que lo vea el psicólogo, el nutricionista. Nosotros hemos concentrado todas esas necesidades en un espacio. Lo que hablamos ahí es un fast track para el paciente obeso. ¿Qué valor nosotros le regalamos al paciente que va al hospital a tratarse de obesidad, que no tiene que ir a preautorizar, no tiene que ir a brincar a 15 sitios o médicos en diferentes centros, todo en el mismo lugar centralizado? El paciente llega y es tan importante como que el cirujano haga bien la cirugía, como la depuración de salud mental. Entonces, el protocolo es salud mental, la evaluación nutricional, una vez ven al cirujano bariátrico, que es el que coordina. Pero si para mí es tan importante lo que me diga el nutricionista a lo que me diga el médico de salud mental. La cirugía puede quedar perfecta, pero si la evaluación preoperatoria no fue concretamente bien hecha, va a haber fracasos. ¿Cómo usted mide el éxito de un centro bariátrico o de un cirujano bariátrico? Con la tasa de reganancia de peso a los 5 años. Entonces, por eso nosotros somos tan celosos de que el debido proceso se respete. Doctor, el informe que me refería es el Atlas Mundial 2025, que dice el 32% de la población dominicana es obesa, pero es el 68%
que tiene un índice de masa corporal elevado. Correcto. 68%. Eso es preocupante. Entonces, en la función de usted, hay un problema de salud pública. Totalmente. Estos porcentajes se reflejan en la consulta y en el tratamiento de ustedes, estos elevados porcentajes. Sí, claro. Mire qué pasa, muchas veces usted tiene un paciente obeso mórbido, 40 de índice de masa, con 23 años. Y es un muchacho que, fuera de que se ve con exceso de peso, su vida totalmente normal. Puede hasta hacer deporte, hace trabajo, estudia sin problema. Ahora, usted agarra un paciente de 75 años con un índice de masa de 33, diabético, es un paciente obeso diabético. O sea que, aunque no esté en tanta obesidad, es un paciente que tiene repercusiones metabólicas muy peligrosas y que va a representar una carga para el sistema de salud, en medicaciones, posiblemente en consultas por insuficiencia renal, por diabetes, y por ahí María se va. O sea, el costo de un paciente que por obesidad y diabetes termina en insuficiencia renal es altísimo al sistema de salud. Entonces, lamentablemente los recursos son finitos, pero estamos tratando de manera reactiva, no preventiva, una enfermedad crónica. Y todo empieza por la educación en la casa, por la educación en la escuela, pero también por qué dejar cronificar una situación y no hacerlo a tiempo. ¿Me entiendes? No es lo mismo parar un paciente obeso con 30 años que parar un paciente obeso con 65. El riesgo anestésico es mayor, el riesgo quirúrgico es mayor. Claro. El éxito después de cirugía, además de que el paciente cambie el hábito nutricional, es el ejercicio, porque es una enfermedad muscular. O sea, si operamos a un paciente que se pudo operar a los 40 años con buena calidad de vida a los 75, ¿cómo yo le puedo pedir a esa persona que vaya 4 días al gimnasio a hacerme ejercicio de fuerza y además de eso hacer algún deporte? Entonces, todo empieza por la educación y la concientización. Doctor, las opciones de Meta respecto de los temas de bariátrica son solamente para las personas que ya están mórbidas, que están en un aumento de peso, que necesita inminentemente cirugía, aunque muchas veces no lo saben, o se incluye también los estudios y evaluaciones para las personas con enfermedades aleatorias al sistema metabólico, digamos que toda esta cosa de los metabolismos, hipo, problemas de tiroides, tiroides, etcétera, y cuáles serían las vías para que este tipo de personas o la gente que tiene algún tipo de inquietud al respecto pueda ir a Meta, y cómo una persona que no tiene 100 libras de más, 80 libras de más de peso, puede identificar en sí mismo necesidades para empezar a tratarse y que probablemente pueda ir a Meta. Sí, mire, lo que pasa es que como la parte de la población que más requiere estos servicios son los pacientes obesos, pero evidentemente nosotros tratamos pacientes con desórdenes nutricionales. O sea, no solamente hablamos de cirugía, sino de manejo integral del sobrepeso y obesidad. Como dices tú, hay pacientes que tienen una tiroiditis, ponte tú, o que tienen un hipotiroidismo por bocio multinodular. Son pacientes que necesitan un régimen nutricional acompañado con salud mental y con nutrición, independientemente de que haya que hacer una intervención en tiroides. También pacientes que quieren quedar embarazadas, están en sobrepeso, obesidad tipo 1, se acercan al departamento para que no hagan el pico del embarazo y después que terminen el embarazo efectivamente terminen en obesidad mórbida. Entonces, parte del servicio hace medicina preventiva en ese sentido. Trabajamos muy de cerca con endocrinólogos, con ginecólogos. El síndrome de ovario poliquístico tiene mucho que ver con el exceso de peso. También con reumatólogos. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Hay pacientes que no tienen en su carga hereditaria enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide, y que su hermano, por ejemplo, que no es obeso, no le pasa nada, pero ella que está en obesidad tipo 1 o él está presentando con 23 años lupus. ¿Pero por qué lo está presentando en comparación del otro hermano que tiene la misma carga genética y ella no? Bueno, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria y exacerba cualquier cosa que tu sistema tenga escondido, autoinmune, ¿no? Como enfermedad autoinmune y como cáncer. Gracias, doctor. Bien, no quisiera que se fuera, doctor, sin una valoración general, una suerte de mensaje. Yo no puedo pretender que desde el punto de vista de la medicina privada se valore la política pública,
si estamos bien, si estamos mal en estos aspectos de la obesidad, etcétera. Frecuentemente desde los medios participamos 1 o 2 veces al año en campañas que se hacen muy puntuales. Sí, sí, sí. Por favor, denos un mensaje, algún tipo de orientación. Miren, las cosas respecto a la cobertura, al acceso de tratamientos preventivos de sobrepeso, enfermedades metabólicas y la cirugía bariátrica en pacientes que tengan indicaciones, las cosas han mejorado bastante acá en República Dominicana. Antes era impensable que un paciente, un militar, un paciente que sea empleado privado de un 3er o 4 nivel en la economía de la empresa, pudiera acceder a estos procedimientos de manera que no fuera que un familiar que tuviera recursos le ayudara, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, SENASA ha hecho un esfuerzo enorme y están cubriendo la cirugía, no todas las cirugías, pero están cubriendo, por ejemplo, la gastrectomía en manga en pacientes con indicaciones. Y eso yo creo que es un hito en la medicina pública dominicana, en las políticas de salud. Claro. Porque ya están empezando a entender que la obesidad es un problema serio de salud pública. Y sobre todo que al nivel que va aumentando el porcentaje de obesidad en la población, los recursos de las aseguradoras, que son finitos, no van a dar para tanta gente. Entonces está muy bien eso porque lo están haciendo de manera preventiva. También de manera en aquella parte que no es pública, nosotros como gestores de salud tenemos que ir buscando la manera y viendo a otros lados, no solamente Estados Unidos, porque hay mucha buena tecnología, no necesariamente americana, a mejor precio, que puede provocar que a mejor precio le llegue a la población estas opciones. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor, de tenerlo por aquí. Hay una felicidad colectiva porque con usted terminamos. Con usted despedimos y los muchachos se pone contento. Porque hay que trabajar. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Sánchez Navarro, del Instituto Bariátrico del HOMS, Meta Íntegra, ha estado con nosotros viendo la tecnología moderna que hay para tratar la obesidad y la cirugía bariátrica y además para plantear como una preocupación los altos índices de obesidad en la República Dominicana y de elevado índice de masa corporal. Eso de gordo y colorado que se decía. Eso no es salud. No necesariamente. Pero ganaba elecciones. Se ganaba elecciones. Bueno, gracias doctor. Y gracias a usted por trasladarse desde la Hidalga de los 30 Caballeros aquí a la capital del país. Un gusto. Con usted terminamos.